El silencioso tormento de las estrellas. El 30 de noviembre de 2013, el mundo se paralizó con una trágica noticia. El actor Paul Walker, de 40 años, conocido por sus papeles en las películas Fast and Furious, donde interpretaba magistralmente a un hombre que vivía al límite de la velocidad y siempre salía ileso de las situaciones más peligrosas, falleció repentinamente. Aquel fatídico día, Walker había asistido a un evento benéfico en Santa Clarita, California. Se subió a un Porsche Carrera GT rojo, con su amigo Roger Rodas al volante. El Carrera GT, del cual solo se fabricaron aproximadamente 1,200 unidades, era conocido por su dificultad de manejo, exigiendo una destreza impecable del conductor, ya que el más mínimo error a alta velocidad podía provocar una catástrofe. Alrededor de las 3:30 de la tarde, el Porsche circulaba a gran velocidad por una calle tranquila. Testigos afirmaron más tarde que el coche superaba los 145 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, el vehículo perdió el control, golpeó un bordillo, luego se estrelló contra un árbol y finalmente, contra un poste de luz. El impacto destrozó el coche y lo incendió al instante. Inicialmente se supuso que Walker había muerto al momento. Sin embargo, el informe del forense reveló una verdad aún más terrible. La colisión provocó múltiples fracturas y lesiones, pero no fueron mortales. Paul Walker estaba vivo después del accidente. Atrapado en el asiento del pasajero, estaba consciente, pero quedó inmovilizado mientras las llamas envolvían rápidamente los restos. La autopsia mostró quemaduras en el cuerpo y partículas de humo en las vías respiratorias, lo que indicaba que aún respiraba cuando comenzó el fuego. En cuestión de segundos, el calor se volvió insoportable. El humo llenó el habitáculo, haciendo cada respiración una agonía. Luchaba por respirar mientras las llamas se acercaban, pero no había salvación. El cinturón de seguridad, que lo había salvado de ser expulsado del coche, ahora era la causa de su encierro. Solo tardó 1 minuto en que el Porsche se convirtiera en un infierno de fuego. Los equipos de rescate no pudieron acercarse debido a la intensidad del fuego. Los testigos solo pudieron observar impotentes cómo quedaba atrapado en el coche en llamas. Paul Walker falleció a causa de una combinación de lesiones traumáticas y quemaduras. La noticia recorrió el mundo al instante, y los fans lloraron no solo la pérdida de una estrella de cine, sino también la cruel ironía de su muerte. Paul Walker había interpretado la invulnerabilidad en la pantalla durante toda su carrera, pero su muerte real fue lenta e ineludible. El 29 de junio de 2011, las tranquilas carreteras de West Goshen, Pensilvania, fueron escenario de uno de los accidentes automovilísticos más impactantes de la década. Al volante estaba Ryan Dunn, un especialista de 34 años, más conocido por su participación en el programa de televisión Jackass, donde se había ganado la reputación de alguien que constantemente traspasaba los límites de la seguridad, a menudo arriesgando su cuerpo por acrobacias que combinaban comedia con peligro real. Pero esta vez no fue una acrobacia. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Dunn conducía su Porsche 911 GTI 3. Más tarde, los investigadores confirmaron que circulaba a una velocidad extrema, estimada en más de 200 kilómetros por hora. Su pasajero era Zachary Hardwell, amigo de 30 años y exveterano de la Marina. En un tramo de la autopista 322, Dunn perdió el control. El vehículo se salió de la carretera, atravesó una valla y se estrelló contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que el coche quedó destrozado. Pocos segundos después, los restos se incendiaron. El informe de la autopsia reveló más tarde que ninguno de los hombres murió instantáneamente por el impacto. Ambos sufrieron contusiones graves, pero también había signos de quemaduras térmicas. Esto significaba que estaban vivos, aunque solo fuera por unos instantes, mientras el fuego envolvía los restos del Porsche.
Testigos que llegaron al lugar del accidente vieron una bola de fuego de tal intensidad que era imposible acercarse. Los primeros equipos de rescate se encontraron con un vehículo ya consumido por las llamas, lo que hacía imposible cualquier intento de salvación. No murió instantáneamente, sino en el caos del fuego y el impacto, sin posibilidades de salvación. Su pasajero sufrió la misma suerte. La noticia del accidente se difundió por todo el mundo al instante. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana salió del Hotel Ritz de París con su pareja, Dodi Al-Fayed. Era poco después de la medianoche cuando se subieron a un Mercedes-Benz S280 negro, con Henry Paul al volante. Los paparazzi en motocicletas y coches lo seguían implacablemente. Momentos después, cuando el coche entró a gran velocidad en el túnel del Pont del Alma, perdió el control y se estrelló contra un pilar de hormigón. El accidente fue terrible. Dodi Al-Fayed y Henry Paul murieron en el acto. Diana sobrevivió al terrible impacto. Los equipos de rescate que llegaron al lugar la encontraron con vida en el asiento trasero. Estaba consciente, con la cabeza descansando sobre el respaldo del asiento delantero. El bombero Xavier Gourmelon, uno de los primeros en llegar a la escena, recordó cómo ella lo miró y preguntó: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Las lesiones que sufrió fueron catastróficas, pero no fueron la causa de una muerte inmediata. El accidente provocó la ruptura de una vena pulmonar cerca del corazón, lo que causó una hemorragia interna masiva. Externamente, parecía solo conmocionada, no desesperada. Sin embargo, por dentro, su cuerpo comenzaba a ceder. Los equipos de rescate intentaron desesperadamente estabilizar su condición. Fue trasladada a una camilla y sacada del túnel. Todavía respiraba y permanecía consciente. En la ambulancia, los médicos se esforzaron por detener la hemorragia y mantener su corazón funcionando. Durante casi una hora luchó, recuperando y perdiendo el conocimiento intermitentemente, mientras su cuerpo sucumbía a las lesiones internas. A las 4 de la mañana, en el hospital Pitié-Salpêtrière, el corazón de la princesa Diana se detuvo. Los médicos le abrieron el pecho intentando reparar la vena rota, pero la lesión era demasiado extensa. A pesar de todos los esfuerzos, no pudieron salvarla. A las 4:53 de la mañana, fue declarada muerta. La noticia del fallecimiento de Diana se extendió por el mundo en cuestión de horas. Millones de personas al principio se negaron a creer, esperando que los informes fueran erróneos. En los días siguientes, decenas de miles de personas llevaron flores y cartas al Palacio de Kensington. Sus funerales, el 6 de septiembre, fueron vistos por aproximadamente 2.500 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las mayores audiencias televisivas de la historia. Para muchos no fue solo la pérdida de una princesa, sino la pérdida de una persona a la que consideraban un símbolo de compasión y humanidad. Dale Earnhardt Sr. El 18 de febrero de 2001, la carrera Daytona 500 se acercaba a su última vuelta. Este era el evento más grande de la NASCAR, y el hombre al volante del Chevrolet negro número 3 era su piloto más célebre. Dale Earnhardt Sr., una leyenda del deporte, conocido como The Intimidator, por su estilo agresivo, siempre terminaba con fuerza. Pero cuando un grupo de coches se dirigía hacia la última curva, ocurrió la catástrofe. El Chevrolet de Earnhardt chocó con otro coche, perdió el control y a casi 250 kilómetros por hora se estrelló contra un muro de hormigón. El impacto fue repentino y violento. Inicialmente, el accidente no parecía mortal. El coche no se destrozó y no hubo fuego. Desde las gradas, muchos pensaron que Earnhardt saldría, como lo había hecho tantas veces antes. Pero dentro de la cabina, la situación era completamente diferente. La colisión provocó lo que los médicos más tarde llamaron una fractura de cráneo basal, una fractura en la base del cráneo, donde se conecta con la columna vertebral.
Esta es una de las lesiones más catastróficas en las carreras. Expertos médicos explicaron que una lesión así no siempre resulta en una muerte instantánea. Durante unos segundos, el piloto puede permanecer consciente, experimentando un dolor intenso, confusión y asfixia repentina, antes de que el cuerpo se apague. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Earnhardt. Los equipos de rescate llegaron a su coche en cuestión de segundos, pero él no mostraba signos de vida. Fue trasladado de urgencia al centro médico Halifax, donde los médicos intentaron reanimarlo. A las 5:16 de la tarde, el Earnhardt Sr. fue declarado muerto. Millones de fans estaban en shock, incapaces de aceptar que el piloto, que parecía invulnerable en la pista, había fallecido. Su accidente provocó cambios drásticos en las normas de seguridad de la NASCAR, incluyendo el uso obligatorio del dispositivo Hanes para prevenir lesiones en la cabeza y el cuello, el rediseño de las estructuras de los coches y la instalación de barreras más seguras en las pistas. Partido por la DMZ. A principios de los años 80 del siglo pasado, la policía alemana fue llamada al lugar de uno de los accidentes de tráfico más horripilantes jamás registrados en las autopistas del país. El accidente involucró a un Porsche 928, un coche deportivo capaz de alcanzar velocidades de más de 250 kilómetros por hora. Era un coche diseñado para la velocidad, pero que no perdonaba errores. Esa noche, el conductor circulaba por la autopista a una velocidad extrema. Más tarde, los testigos relataron que el Porsche iba tan rápido que otros vehículos parecían casi inmóviles. En un instante, se perdió el control. El coche patinó. Golpeó la barrera con tal fuerza que se partió en dos. La robusta carrocería del Porsche estaba diseñada para soportar impactos, pero a esa velocidad, el cuerpo humano en su interior no tuvo ninguna posibilidad. La fuerza del impacto partió literalmente al conductor por la mitad. Su torso permaneció sujeto al asiento del conductor, mientras que la parte inferior fue lanzada a varios metros de los restos. Cuando llegaron los primeros equipos de rescate, se encontraron con una escena tan espantosa que muchos la calificaron como una de las peores que jamás habían presenciado. El coche mismo estaba destrozado y esparcido por la carretera, y lo que quedaba del conductor estaba en dos lugares diferentes. Este accidente se hizo rápidamente tristemente célebre entre la policía y los servicios de carreteras alemanes. No solo por su brutalidad, sino también como una dura advertencia de lo que sucede cuando la carne humana se enfrenta a las leyes de la física a velocidad extrema. El conductor no se quemó, ni fue aplastado lentamente. Su muerte fue instantánea, pero a la vez tan brutal que conmocionó incluso a los investigadores experimentados. Roger Williamson. El 29 de julio de 1973, en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, miles de aficionados presenciaban la carrera. Entre los participantes se encontraba Roger Williamson, un inglés de 25 años que comenzaba su carrera en la Fórmula 1, considerado un talento emergente. En la octava vuelta, su coche perdió un neumático a alta velocidad. Se salió de la pista, chocó contra las barreras y volcó, incendiándose inmediatamente debido al combustible derramado. Williamson sobrevivió al impacto, pero quedó atrapado en el coche volcado y abrochado, sin poder moverse. El humo y las llamas comenzaron a rodearlo. El piloto David Purley detuvo su coche y corrió en su ayuda. Intentó sin éxito voltear el pesado vehículo con sus propias manos. Las llamas se extendían rápidamente. Purley pidió ayuda a gritos, pero los comisarios de pista, sin ropa protectora ni equipo ignífugo, dudaron en acercarse al coche en llamas. Desde el interior se oían los gritos de Williamson, luchando por su vida, mientras el fuego se intensificaba y un denso humo salía del coche. La multitud solo podía observar.
Porley intentó desesperadamente apagar las llamas con un extintor, pero no fue suficiente. Con cada segundo, el estado de Williamson empeoraba. El calor, el humo y la falta de aire en la cabina invertida hacían imposible la supervivencia. En cuestión de minutos, el fuego consumió el habitáculo y los gritos cesaron. Para cuando llegaron los vehículos de rescate, Roger Williamson ya estaba muerto. La escena fue transmitida en vivo, y millones de espectadores fueron testigos de la lenta y agonizante muerte de un joven atrapado a pocos metros de la ayuda. La muerte de Roger Williamson conmocionó al mundo de las carreras, provocando críticas a los estándares de seguridad de la Fórmula 1 y a la falta de una respuesta adecuada en la pista.